aquí en la Ciudad de México precisamente me vine para avanzar en mi práctica de yoga. O sea, decidí venirme a la aventura prácticamente. Digo, ya tenía formación de yoga, eh, estudié en Estados Unidos y luego ya dije, bueno, porque allá está muy cerca de la frontera, ¿no? Entonces dije, bueno, me gustaría irme a vivir a una ciudad donde haya mucho yoga, porque en Hermosillo no. La verdad es que encontré un lugarcito donde practicaba así éramos como 8 personas, yo era la única joven, todos los demás eran de la tercera edad o cuarta edad, y a todo el mundo se le hacía muy raro que practicara yoga. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, de hecho, no había ni tapetes de yoga, así como hay ahora, ni ropa bonita, ¿no? O sea, lo que encontrabas, así te usabas, ¿no? Y la primera vez que entré en una clase me encantó. Se me hacía que era algo para lo que podía ser buena, me sentía muy cómoda haciendo yoga. Y, y yo no sabía que era flexible. Y en mi primera práctica, de hecho, la primera maestra que tuve era una ex bailarina de danza contemporánea. No tenía una formación de maestros, pero le habían ofrecido dar clases y tomaba un libro así de Hatha Yoga y se ponía a dar clases de yoga. Entonces ahí ella me dijo, oye, eres muy flexible, ¿sabías? Y yo no, porque nada más había jugado básquetbol de niña y era todo, ¿no? Así nunca había hecho nada de flexibilidad. Y pues en básquetbol no nos ponían a estirar mucho, la verdad, era más de fuerza y resistencia y cardio y demás. Entonces ahí me di cuenta que era flexible, ¿no? Y pues me gustó porque pues me sentía muy libre, así todo lo que podía hacer, digo, podía hacer muchas posturas que otras personas no podían hacer. Y luego más cuando empecé a trabajar con gente de la tercera edad, entonces pues me sentía así hasta cierto punto importante, digo, estaba muy chiquita y yo decía, ay, qué padre, es muy importante, así porque todos me decían, ay, qué padre tu práctica y demás. Pero bueno, yo no sabía que ir al máximo rango en ese momento, pues está padre, pero pues no es tan bueno a final de cuentas, ¿no? Y los maestros me exigían en ese momento ir constantemente al máximo rango. Entonces, pero me encantaba, la verdad me sentía muy cómoda con la práctica. Yo creo que todos los químicos que segregamos, que nos hacen sentir tan bien, así todas esas endorfinas, nos hacen sentir muy bien, ¿no? Como cuando corremos y nos desempeñamos muy bien o cualquier tipo de desempeño atlético, ¿no? No solo yoga, a la gente la hace sentir muy feliz y como que satisfecha. Pues algo así me pasaba a mí al entrar y hacer todas las posturas que, digo, la cuestión no era compararte, obviamente, ¿no? En ese momento yo no sabía mucho de yoga, no, la verdad es que no me enseñaron ni a respirar correctamente, ni a hacer bandas. La maestra era empírica, pues, ¿no? La primera maestra que tuve, después ya tuve otro maestro que también era empírico. Pero pues hacía lo que podía porque mi cuerpo lo podía hacer, o sea, hacía porque mi cuerpo podía hacerlo, ¿no? No porque sabía cómo entrar y hacer las posturas, pero me hacía sentir muy bien, pues porque, no sé, pues es como una libertad, ¿no? Que sientes así, ir a ese máximo rango. Y no me costaba trabajo, pues, siendo que otras cosas que ya había intentado hacer en mi vida alguna vez, como bailar, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo. No soy muy buena. Cada cuerpo es diferente, porque depende, por ejemplo, influye mucho tu edad, ¿no? Influye mucho si tienes alguna predisposición genética ya, ¿no? Hay gente que ya nace con cierta información genética que en algún momento de su vida va a desarrollar una condición o alguna patología. Puede ser, por ejemplo, porque lo haces constantemente, algo que se vuelve lesión por esfuerzo repetitivo, ¿no? Si estás constantemente haciendo ciertos movimientos, si no hay nada de fuerza muscular, finalmente los músculos son los que protegen las articulaciones son las que reciben toda esa carga y todo ese desgaste. Entonces, para cada cuerpo es diferente, como hay personas que pueden durar años y años y años haciendo posturas hasta el máximo nivel y no les pasa nada y de pronto un día les pasa, ¿no? Les pasa así. Ajá, hay personas que a lo mejor a la segunda vez que practican cierta postura o secuencia les pasa, ¿no? Entonces varía según, no te puedo dar un número ahí porque varía según la persona. Sí, yo la primera formación que hice fue en Ashtanga también. Yo era Ashtangi, practiqué como 4 años seguidos todos los días, pero te estoy hablando de lunes a domingo, así. No descansaba ni los días de luna, así te la pongo. Me encantaba también porque así fue como yo cobré fuerza. Yo también soy una persona naturalmente delgada y me cuesta trabajo subir de peso.
Entonces eso era algo que me fortalecía y cuando terminaba de practicar me daba hambre. Entonces decía, bueno, eso está bien, ¿no? Eso me ayuda a mantener mi peso. Entonces me sentía fuerte, me gustaba, era buena para hacer todos los lotos, las torsiones. ¿Por qué? Porque tengo extremidades muy largas, tengo un tipo de cuerpo que me dispone a hacer muchas posturas, pero las posturas de fuerza, ¿no? Por ejemplo, es algo en lo que a mí me cuesta mucho trabajo y es lo que tengo que construir constantemente. Entonces estuve haciendo Ashtanga muchos años, hice una formación en Ashtanga y de pronto un día dije, ya no quiero saber nada de Ashtanga. Así raro me pasó, me divorcio de la Ashtanga, me separé y empecé a hacer Vinyasa. Okay. Entonces practicaba con un maestro, empecé a practicar con un maestro que también era un maestro que no tenía formación, en realidad no estaba preparado. Y lo que hacía es que tomaba así como las alumnas más flexibles y nos hacía hacer posturas increíbles así de ponte la pierna detrás de la cabeza y dale 3 vueltas, y no, así unas posturas que yo decía, ¿de dónde sacó? Y bueno, se documentaba así en YouTube o así, se ponía a ver y decía, voy a practicar esto. Entonces, en una de esas posturas fue donde entré, haz de cuenta igual, tampoco, no nos enseñaba pranayama, no nos enseñaba bandas, o sea, nomás nos decían respira y ya. Y entonces al hacer una postura que se llama Halavasana, que es la langosta, donde estás acostada boca abajo y llevas las piernas aquí o aquí, depende de tu rango de movimiento. Yo no estaba preparada para hacerla porque íbamos empezando la clase, no hice bandas, nada, y entonces empecé a hacer la postura, me empujó las piernas y entonces ahí sentí que algo tronó en la espalda baja. Y entonces me acuerdo que ni siquiera podía respirar porque estaba así, ¿no? Aquí estaba el suelo y yo empecé a hacer señales como pude y ya me sacó de la postura y yo me acuerdo que sentí mucho dolor, pero ya fue todo, o sea, yo dije, ok, estoy bien, me dolió, algo tronó, pero estoy bien. Eso fue un viernes en la noche, todo el fin de semana tuve temperatura, me dolía mucho, o sea, muy raro, así yo dije, algo está pasando. El domingo ya mucho mejor, ya así como en la tarde, dije, todo está bien. El lunes que fui a practicar, ya no me podía mover, o sea, no podía hacer nada y me di cuenta, pues obviamente que me había lastimado. Y fui con varios médicos y ya me diagnosticaron una anterolistesis, que es un desplazamiento de una vértebra anterior, ¿no? Así como en cajón se desplaza hacia el frente. Fue un arco y empujó la vértebra hacia el frente. Lo cual comprime nervios en la columna lumbar. Había un poquito de compresión medular, entonces pues eso me generaba mucho dolor. Entonces fui con mucho... ¿Sí fue grave? Sí, pues bueno, fue grado 2. Hay varios grados, ¿no? Digamos que... sí es de cuidado, no es tan grave al punto de que llega a cortar la información neurológica a las piernas, pero sí me generaba mucho dolor, ¿no? O sea, sí tenía control de mis piernas y todo, control de mi vejiga, porque finalmente puedes perder el control a nivel fisiológico de algún órgano que esté inervando ese nervio. En ese caso no fue así, pero el dolor era insoportable. De hecho, ya me dolía en todo momento, ya no solo al practicar yoga, ya no solo al estar sentada, todo el tiempo sentía dolor. Entonces fui con varios médicos y ya todos me dijeron, olvídalo, ya no vas a poder volver a practicar, ya retírate. No sabían en realidad qué hacer conmigo porque soy hipermóvil en la zona lumbar, aunado a esto. Tengo hiperflexibilidad e hipermovilidad en la zona lumbar. Entonces, pues yo me retiré, dejé de practicar yoga como 1 año y medio y lo que hice fue ponerme a nadar. Y la natación fue lo que me ayudó muchísimo. Y así fue como dije, tengo que volver a yoga, voy a volver con cuidado, pero pues me voy a documentar porque me di cuenta que no había maestros que me supieran tratar, pues, ¿no? Y entonces ya así fue como empecé a estudiar más y me metí en yoga terapéutico, me metí a estudiar fisioterapia, etcétera, y pues me rehabilité. Más ya en las ocasiones. Creemos, igual hacemos nuestra primera formación y creemos que lo sabemos todo. Y yo creo que la primera formación es como cuando sales de la universidad y dices, ¿dónde busco trabajo? ¿Qué hago? ¿No? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Sabes ya algo, pero resulta que te das cuenta que no sabes muchas cosas, ¿no? Y entonces hay una especie de inseguridad ahí. A veces te ponen hasta 10 horas, que no es nada, de verdad, nada. O sea, si conoces un poquito el cuerpo, te das cuenta que te podrías pasar las 10 horas hablando nada más del sistema óseo, ¿no? Nada más. Entonces, pues sí, creo que sí les falta mucho a las formaciones. Yo creo que las personas tenemos que estudiar nuestra formación básica de 200 horas, donde vemos así como un poquito de todo.
Y aparte de eso, deberíamos empezar a crear como especializaciones de anatomía del movimiento, porque finalmente estamos trabajando con cuerpos y con cuerpos muy diferentes. Y además de cuerpos, estamos trabajando con un individuo. Entonces, aunque este cuerpo a lo mejor tú piensas que es muy rígido, ¿no? Una persona te llega y tú piensas que es muy rígida porque los músculos están contraídos o porque todo el día está sentada o demás. Resulta que muchas veces esa rigidez viene de algo psicoemocional, ¿no? Entonces también el tratar con el cuerpo energético, con el cuerpo psicoemocional es algo importante, no nada más también quedarnos en lo físico, ¿no? O sea, ya entran otros aspectos en juego que creo que juegan un papel muy importante para todas las personas. Entonces yo sí creo que estamos bien con nuestra formación de 200, pero tratar de promover en los alumnos, tienes que seguir estudiando, 200 horas no es suficiente, la verdad. No salimos lo suficientemente preparados para tratar con gente, no con tanta gente que nos llega a la práctica. Donde fue creado por otro tipo, otra fisiología, otro tipo de personas, con otra alimentación, con otro estilo de vida, y llega yoga al occidente. Y entonces resulta que nuestros cuerpos no están diseñados para hacer muchas posturas. Pero luego nos enseñan que hay que hacer estas posturas, porque vienen en el libro, ¿no? Vienen en el clásico libro de yoga, en la secuencia clásica. Entonces, cuando nos enseñan que la tienes que hacer, pero tú no sabes que tu cuerpo no está preparado, ahí es cuando vienen este tipo de problemas como las lesiones o las frustraciones, ¿no? De, porque yo no lo puedo hacer y todos los demás lo pueden hacer, o ella sí y yo no, ¿no? Entonces, el educar a nuestros alumnos es importante también, ¿no? Tú puedes hacer esto porque tu cuerpo está diseñado para eso, ¿no? Y tú ya tienes cierto tiempo practicando y cierta conciencia corporal y demás. Y esta persona todavía le falta, tiene que seguir trabajando y a lo mejor no la va a hacer así la postura, la va a hacer con este accesorio, ¿no? Que le va a ayudar y demás. Eso creo que es importante y a veces los maestros no lo saben y quieren meter a los alumnos en todas las posturas que nos enseñan, ¿no? Como en Ashtanga, por ejemplo, está la primera serie. Yo me acuerdo que en mi formación vi cantidad de gente lastimándose por tratar de hacer lotos o, ¿no? Algunas posturas donde dices, híjola, es que esa postura es muy fuerte para una persona que tiene cierta estructura y no está diseñada para hacer eso, ¿no? Y no pasaban a la serie intermedia porque les faltaba una postura, ¿no? Y ahí estaban luchando, peleando con su cuerpo por lograr, pero era el alumno que no lo sabía y el maestro que no les decía, pues también. Entonces, yo creo que ahí es responsabilidad maestro-alumno también, es una responsabilidad compartida. Como alumno, tienes que encontrar un buen maestro, o sea, un maestro que desde el principio te diga, yo siempre digo que no buscamos el fondo, no buscamos la forma, buscamos el fondo, ¿no? Entonces, no estoy buscando la postura, la forma que puedo hacer con la postura, sino estoy buscando el beneficio que me puede dar la postura. Entonces, cuando tú les enseñas eso a tus alumnos y tus alumnos lo entienden, es decir, no nada más que lo escuchen y digan, ok, la maestra dijo, busca el fondo y no la forma, y ya. No, cuando realmente entiendes, ok, si yo no puedo hacer esta postura, pero el beneficio, no sé, de estirar los isquiotibiales, lo puedo encontrar cambiando la postura, cambiando la gravedad que está recibiendo la postura, haciéndolo de forma supina o demás y con más cuidado y trabajando con la respiración y con mucha más conciencia, puedo obtener el mismo beneficio. Y hacer la postura de cierta forma, pues ¿qué beneficio me va a dar? Pues sí, se va a ver muy bonita y a lo mejor me voy a ver muy avanzado, pero entonces ahí estoy trabajando desde el ego, ¿no? Entonces, como practicantes es difícil, porque sobre todo cuando somos nuevos estamos buscando avanzar, avanzar, avanzar y la postura ¿no? Y con lo que te decía, liberar todos esos químicos que me hacen sentir muy bien. Entonces tenemos que pues ir madurando como practicantes y eso nos lo da pues, la práctica y un buen maestro, la verdad. Un maestro y mira, generalmente yo los muy buenos maestros que he conocido son maestros que se han lesionado y yo incluida, porque cuando ya vives ese proceso empiezas a entender más que el cuerpo es muy delicado. Entonces hay que tratarlo así, hay que tratarlo, digo, para que dures muchos años haciendo yoga y no nada más dures 3 años haciendo posturas al máximo nivel, pues tienes que ir tratando a tu cuerpo con cuidado, porque finalmente, además de lo que practicas en yoga y lo que le exiges a tu cuerpo durante la clase, ¿qué estás haciendo fuera de la clase, no? O sea, estás pasando
X cantidad de horas sentado, con la espalda encorvada, con los flexores flexionados, ¿no? Contraídos. Y entonces vas 1 hora a la práctica de yoga, 1 hora y media, la hiciste muy bien, te alineaste muy bien, pero sales de la clase y vuelves a colapsar, quiere decir que no estás aprendiendo, solamente estás controlando tu cuerpo durante una clase. Pero un buen alumno se lleva todos esos conocimientos a su vida diaria, ¿no? O sea, recuerda, está en la computadora y recuerda, ok, tengo que alinear, tengo que pararme cada cierto tiempo, tengo que moverme, tengo que estirarme, porque estamos hablando de, si estoy haciendo 1 hora al día, 23 horas del resto del día que estás haciendo, incluido dormir. Mucha gente duerme muy mal y amanece toda contracturada porque duerme mal, pues, o no con suficiente soporte o demasiado soporte. Entonces, el tratar de ir poco a poco, el incrementar esa conciencia, ¿no? Bueno, para empezar, despertar esa conciencia y luego ir tratando de avanzar un poquito, en ser más conscientes de nuestro propio cuerpo, ¿no? Voltear menos a ver hacia afuera y más hacia adentro. Pero sí, desgraciadamente, y la cuestión es que tienes que encontrar un buen maestro y no siempre están ahí al alcance. Y eso me pasó a mí. Yo tuve muy buenos maestros físicos, pero no tuve buenos maestros que me guiaran así. Haz conciencia, mira, te estás pasando, hiperextensión, estás repitiendo mucho esta postura, de por sí ya eres muy flexible. No tuve maestros así. Sí, la verdad es que sí. Yo por mucho tiempo practiqué posturas muy avanzadas, trato de ser creativa con mis secuencias. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita un constante estímulo, ¿sí? Tanto la mente como el cuerpo necesitamos nuevos estímulos, porque eso crea nuevos patrones neuromusculares. Eso es importante también mucho para la mente, más que para el cuerpo, para la mente. Pero lo trato de hacer con conciencia. Sí voy retando a mis alumnos poco a poco, pero pues ya cuando veo que están preparados. Entonces yo prefiero no hacer posturas tan avanzadas y quedarme, esto es algo que yo manejo mucho, quedarme al 70%, al 60% de la postura y enseñarle a los alumnos a activar los músculos para que protejan las articulaciones en vez de ir al máximo rango y colapsen en sus articulaciones, ¿no? Entonces esto empieza a degenerarlas. O sea, mi propuesta es educar a mis alumnos, ¿sí? Porque finalmente si soy maestra, los estoy educando. No soy maestra de secuencias bonitas o creativas nada más, sino yo necesito enseñarles, número uno, por qué estamos trabajando esta sección del cuerpo, qué músculos están involucrados. Y no soy muy anatómica en mis clases, pero sí trato de ir educando, digamos, los menciono por grupos musculares, ¿no? Y es importante trabajarlos por esto, ¿no? Se van a sentir mejor aquí, observa la sensación en esta zona, compara un lado con el otro. Es decir, irlos involucrando en su propio cuerpo, ¿no? En la salud de su propio cuerpo. Porque te digo, si nada más van y practican y me siguen y luego salen y colapsan o ya vuelven a sus patrones posturales habituales, pues no, mi trabajo está a medias. ¿Sí? Yo tengo la mitad del trabajo, educar a mis alumnos, y yo estoy en la otra mitad, aprender y aplicar todo lo que les he enseñado. Entonces, creo que eso es importante. Mira, yo no te estoy diciendo que estoy creando otro estilo de yoga. Yo lo que estoy tratando de hacer es enseñar yoga como me gustaría que me lo enseñaran, que me dieran todas las herramientas necesarias. Y yo ya decido si las tomo o las dejo como alumno, ¿no? Ok, me sirve esto y esto a lo mejor no me sirve, ¿no? Entonces, pero tengo todas las herramientas para cuidar mi cuerpo. Entonces, no es, creo, otro estilo de yoga, pero sí estoy muy apegada a la salud y muy apegada a tratar de evitar alguna lesión en mis alumnos, porque pues yoga es salud, ¿no? Se supone que todos los estilos de yoga son terapéuticos, todos los estilos. El problema es cómo los estamos practicando, desde dónde lo estamos abordando, desde el ego o desde la salud. ¿Realmente estamos buscando estar mejor o estamos buscando hacer la postura? Eso es algo con lo que yo tengo un poquito de pleito a veces, porque yo era así, pues en algún momento era como te digo, no es que sea muy madura ahora, pero soy mucho más consciente. En algún momento fui muy inmadura y yo quería lograr la postura y la lograba generalmente, si no era de fuerza, no era de flexibilidad, la podía lograr, pues. Pero la verdad, eso no me lleva mucho. Lo que sí me lleva a avanzar mucho es sentirme bien, estar saludable, durar
muchos años saludable, ¿no? Eso es lo que queremos. Y bueno, considerando que ahora somos mucho más longevos, ¿no? Digamos que a lo mejor en los 50, en los 40, la gente duraba 40 años, 50 años. Como ahora la gente está durando 80, 90 años, pues los cuerpos están empezando a presentar nuevas patologías. Luego, no nuevas, pero más patologías, ¿no? Se está degenerando más el cuerpo. Por ejemplo, el cuello, ¿no? O sea, a temprana edad la gente ya empieza a presentar patrones patológicos posturales. Entonces, es lo que te decía, las lesiones van cambiando, ¿no? Entonces, si una persona empieza a presentar, por ejemplo, problemas en las muñecas y va a una clase y le estoy enseñando puros balances de brazos, puros chaturangas, puros parados de manos, yo estoy contribuyendo un poco a esos hábitos, ¿no? Que la van a llevar a una degeneración temprana. Entonces, yo trato de buscar que el cuerpo esté saludable con mis prácticas, ¿no? Pero como te digo, desde la enseñanza. Entre más les enseñes a tus alumnos, entre más los eduquen, es mejor. Y algunas personas me han preguntado, pero si los educas, ¿no tienes miedo a que se te vayan? No, que ya aprendieron todo y se te van. Pues nunca aprendemos todo. Y si se van, está bien. Quiere decir que ya están listos y llegarán otros. O sea, no hay problema con compartir información, yo creo, ¿no? Entre más compartamos, mejores estamos y así toda la humanidad está mejor, ¿no? Que yo creo que los doctores, yo invito a los doctores que vayan y tomen prácticas de yoga, se documenten un poquito más, ¿sí? Porque luego tienen la idea de que yoga es como o yoga restaurativo o meditación, digo que obviamente sí, o sea, de hecho sí me han llegado algunos alumnos. Por ejemplo, estoy enseñando una clase de vinyasa intermedio donde empiezas a incluir balances de brazos, carga en los hombros, en las manos y me llega un alumno con una lesión en el hombro porque el doctor le dijo que fuera yoga. Entonces yo digo, sí, te va a ayudar mucho, pero no este estilo de yoga. Entonces me parece increíble que los médicos cada vez estén recomendando más yoga, pero sí tienen que documentarse qué tipo de yoga es el que les ayuda, ¿no? Y orientar a esos alumnos al estilo de yoga necesario. Por ejemplo, los maestros de yoga terapéutico. A veces tenemos conexión con doctores, con terapeutas, con rehabilitadores. Y entonces hay un círculo ahí de ayuda y entonces pueden referir a un paciente a un maestro de yoga terapéutico en lugar de referirlo a un maestro de Ashtanga, que a lo mejor el maestro de Ashtanga es buenísimo para hacer Ashtanga, pero no sabe tratar lesiones, ¿no? Una persona lesionada o una persona propensa a lesionarse, no necesariamente ya lesionada. Hay mucha gente que no está lesionada, pero es como la gente, lo que te comentaba, la gente muy flexible es la más propensa a lesionarse. Entonces, te llega alguien muy flexible, tienes que tener mucho más cuidado con ese tipo de personas, ¿no? No exigirles más y más y más, porque pues si no saben trabajar con su cuerpo y tú no lo sabes tratar, eventualmente sí te pueden lesionar. Entonces sí es importante que los médicos sigan recomendando, pero se documenten y ya sepan que hay maestros de yoga terapéutico, que estamos capacitados para trabajar de la mano con un médico, siempre de la mano con un médico. Si no eres terapeuta, no eres médico, como maestro de yoga terapéutico, no diagnosticamos para nada, ¿no? Digo, a menos que estés capacitado. Entonces ahí tienes que trabajar de la mano con el médico que está tratando a tu alumno. Eso es muy importante también. Muchas gracias. Muchas gracias.